La semana pasada, hermanos, bueno, estuvo nuestro hermano Rubén con nosotros y fuimos retados, ¿no? A decirle a Dios, aumenta mi fe. Y es mi oración que de verdad estemos pidiendo eso en este nuevo año. Y hoy espero que seamos motivados, hermanos, el día de hoy, a ser transformados. Decía Rubén la semana pasada, si su meta es perder peso o pasar tiempo con la familia o cuidar mejor su salud o su comida, qué bueno, ¿no, hermano? O sea, qué bueno que tenga esas metas que son buenas. Pero ¿por qué no, hermanos, por ejemplo, controlar nuestro carácter? Esa sería una buena meta, ¿no? Si yo soy muy enojón, muy explosivo, si yo no respondo muy bien, a veces pedirle a Dios que Dios controle mi carácter. O miren esta otra meta, ¿por qué no proponernos, hermanos, este año leer la Biblia? Y de hecho, el domingo que viene me gustaría que nos quedáramos un ratito después de la reunión para platicar de algunas cosas para este año. Pero ¿por qué no decir, bueno, ok, no he leído la Biblia completa y si dices, bueno, me gustaría leerla, me gustaría leer toda la Biblia. ¿O qué tal, hermanos, aprender un versículo, aunque sea uno al mes? Es decir, si el año pasado no me aprendí versículos de memoria, pero me aprendo uno al mes, van a ser 12 versículos en este año. O proponernos, hermanos, no faltar a la iglesia. A lo mejor el año pasado tuvimos una que otra falta, no sé, pero decir este año quiero, con el favor de Dios, no faltar ni una sola vez. Dice la Biblia, hermanos, en Proverbios 4:18, dice así: la senda de los justos, bueno, de hecho el texto dice, mas la senda de los justos, dice, es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Han visto la luz de la aurora, hermanos? La luz temprana en la mañana, cuando empieza a salir el sol, y esa luz empieza, primero nada más se ve muy poquito, pero empieza el sol a salir y empieza a llenarse todo de luz. Y esa luz, hermanos, es una luz muy poderosa que llena absolutamente todo. La luz tiene el poder de conquistar la oscuridad más tenebrosa en cualquier terreno. Pero vean lo que dice la Biblia. La senda del justo, o sea, el caminar, la vida del creyente, de aquella persona que confía en Dios, es como esa luz. ¿Y qué dice? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, esto nos está hablando de progreso. Esto nos está hablando de transformación. Esto nos está hablando de cambios en nuestra vida, siempre para mejorar, para crecimiento, para bendición nuestra y de otros. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 16:18 dijo que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. Y aun cuando nosotros pensemos, bueno, somos un grupo pequeño todavía nos falta crecer mucho, aún contra este grupo el diablo no tiene ningún poder, hermanos. Y van a venir pruebas, y van a venir ataques contra nosotros, hermanos, contra el trabajo que estamos haciendo. De hecho, yo creo que una de las cosas que sentimos es esa, ¿no? La persecución que hay para la gente aquí. Y sin embargo, hermanos, Dios está con nosotros. Así que en Cristo hay luz, en Cristo hay victoria, en Cristo hay progreso, en Cristo hay bendición. Y el día de hoy, hermanos, yo quiero hablar de la vida de una persona que fue transformada. Y mire lo interesante, hoy quiero hablar de una mujer que su vida fue transformada. Normalmente siempre hablamos de hombres, ¿no? Casi siempre hablamos de el apóstol Pablo, de David, de Daniel, de la fidelidad de Josué, pero yo quiero hablar de una mujer que es mencionada en Hebreos 11:31, hermanos. Y dice así este texto, Hebreos 11:31. Por la fe,
Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Este texto es un poquito fuerte, hermanos. Les voy a decir por qué. Porque en la misma frase habla de fe y habla de una ramera, o es decir, una prostituta. Eso no, como que no queda en nuestra mente, ¿no? O sea, como que fe y a la vez una prostituta. ¿Cómo está eso? Y sin embargo, hermanos, esta es una historia de redención, de cambio. Quiero decirles que no venimos a Cristo limpiecitos, no venimos a Cristo recién estrenados, no salidos del vientre de nuestra madre. Muchos de nosotros venimos a Cristo ya con un pasado, y un pasado a veces triste. Cosas que hemos vivido que han sido duras, difíciles, y sin embargo Dios tiene el poder de transformarlas. Y en esta ocasión quiero hablar de esta mujer. Su nombre de esta mujer, hermanos, es Rahab. Es interesante porque la palabra Rahab puede significar insolente, orgullosa, puede significar también grande, puede significar ancha. Y probablemente hace referencia a la mujer de la que estamos hablando. ¿Qué estoy diciendo? Probablemente era una mujer hermosa. Y por ser hermosa sería insolente y sería orgullosa. Pero también el hecho de que el nombre signifique grande y ancha, recuerdan ustedes, y si no han leído se los digo, los cananeos era gente muy alta y muy fuerte. Entonces probablemente era una mujer muy alta, pero también una mujer muy voluptuosa. Y esto pues nos habla un poco de a lo que ella se dedicaba. Y es interesante que siendo como dice su nombre, una mujer orgullosa, voluptuosa, una mujer que había sido, en el momento que llegan los espías a Canaán, era una mujer que era prostituta, sea mencionada en la Biblia, hermanos, como una heroína. Y ese es el poder de Dios. Me decía el otro día, alguien me decía, oiga hermano, ¿por qué siempre en la Biblia habla de cómo Dios elige las cosas más humildes o las cosas más despreciadas o las cosas que nadie le da importancia para utilizarlas? Y yo le decía, es porque cuando eso pasa, ese es el poder de Dios. Si llega a las manos de Dios una persona que hace proezas porque es muy inteligente y muy bueno y muy poderoso, pues él va a pensar que es por él mismo, ¿no? Es que yo soy muy bueno, es que soy muy fuerte. Pero cuando hacemos las cosas, hermanos, a pesar de no tener ninguna capacidad, es donde vemos el poder de Dios. Jeremías le dijo a Dios, yo soy un niño, ¿cómo voy a hablar? Moisés le dijo, Señor, yo soy tartamudo, ¿cómo me pones a hablar? Gedeón, cuando le dijo varón esforzado y valiente, Gedeón hasta se quedó como viendo diciendo, ¿qué? ¿Yo? ¿Varón esforzado y valiente? No, te estás equivocado. Y casi muchos de los hombres que Dios usó, hermanos, y en este caso mujeres, fueron personas que a lo mejor el mundo no daría un quinto por ellos, ¿no? Y dijera, ese va a ser predicador, ese va a ser usado por Dios, pero es ahí donde vemos el poder de Dios. Y esta es una lección para nosotros, hermano. No importa si otra gente te menosprecia, no importa si otra gente no te da tu lugar o no te da crédito de lo que tú haces, recuerda que en las manos de Dios tú puedes hacer proezas, porque es Él el que hace la obra, no eres tú. Y esta mujer, hermanos, es mencionada en este texto de Hebreos 11:31, pero no es mencionada para engrandecer o aclarar, o más bien enfatizar el hecho de que fuera ramera, sino el hecho de que ella tuvo fe. Lo que el texto nos está diciendo es, por fe aún una ramera puede ser usada por Dios. Por fe aún alguien que piense que no tiene ningún poder ni ninguna habilidad puede ser usado grandemente en las manos de Dios. La semana pasada nos decía el predicador que le pidamos a Dios que aumente nuestra fe. ¿Y por qué necesitamos esa fe, hermanos? Porque esa fe nos va a dar triunfo.
Esa fe nos va a dar victoria. Esa fe nos va a permitir avanzar. En la medida que crezca nuestra fe, nosotros vamos a poder ser usados por las manos de Dios. Y es lo que queremos para este año, ¿no? Un año de bendición, un año de crecimiento, un año de progreso. Eso es lo que yo espero para ustedes, hermanos. Así que vamos a ver el ejemplo de esta mujer llamada Rahab. Y vamos a irnos a el libro de Josué, hermanos. Es una lectura larga, así que no vamos a... Gracias, muchas gracias. No vamos a no lo voy a tener en la pantalla porque son demasiados textos, pero si quieren abrir su Biblia, hermanos, en Josué capítulo 2. ¿Lo tienen, hermanos? Voy a leer del versículo 1 al versículo 21. Josué capítulo 2. Uno al 21. Dice así esta porción de las Escrituras. Josué es el sucesor de Moisés que va a llevar al pueblo a la tierra prometida y en esta ocasión van a conquistar Jericó. Y dice así: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado. Si van siguiendo la historia, ¿verdad, hermanos? Ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, versículo 9, hermanos, es clave: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Si ven esto que dijo Rahab, Jehová es Dios arriba y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra.
si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no se encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. O si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Versículo 21, ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Es una historia muy interesante, hermanos. Tiene muchas cosas aquí que vamos a ver y de las cuales vamos a hablar. Y vamos a dividirlo, hermanos, en 4 partes este mensaje. Ahora, estoy viendo el tiempo y probablemente vamos a ver 2 partes el día de hoy y probablemente las otras 2 la semana entrante. No voy a apresurarme, no voy a correr, pero sí ven ustedes la historia, ¿verdad? Esta mujer, ya lo hemos dicho, era una prostituta. Ahora, vamos un poquito a ir desglosando estas ideas y primero vamos a hablar de la condición de Rahab. ¿Cuál es la condición? Pues ya dijimos que tal vez era una mujer alta, una mujer guapa, voluptuosa, pero era una mujer, hermanos, que de acuerdo a lo que nos dice el texto, era una prostituta. Por supuesto, un oficio nada admirable, un oficio muy antiguo, pero nada admirable. En la Biblia, hermanos, independientemente de lo que piense la gente el día de hoy y lo que piense la gente en nuestras culturas, la prostitución es una forma de promiscuidad. O sea, quiero que entendamos esto muy claramente, porque a veces hay gente que cuando lee ciertos pasajes los tuerce, y entonces puede haber gente que al leer este texto diga: pues mire, Dios perdonó una prostituta, entonces no tiene nada de malo. No, sí tiene mucho de malo. De acuerdo a la palabra de Dios, hermanos, esto es algo que la Biblia prohíbe. Yo sé que hay muchos lugares donde es aceptado. Yo sé, de hecho, pues la semana pasada estuvo mi hermano Rubén, y no donde él vive, pero cerca de donde él vive, en unas estaciones del metro, uno puede pasar por la avenida y uno puede ver a las mujeres, y también quiero decirles que hay hombres disfrazados de mujeres, ¿no? Ahora ya esta promiscuidad se ha ido aumentando más, y uno puede verlas así paradas ahí. Y la gente pues camina y sencillamente es algo que la sociedad lo acepta. La palabra de Dios no lo acepta. Puedo decirles entonces que no es algo que podamos decir es algo agradable o es algo que sea justificable. Pero también quiero que piensen que es una condición terrible para la mujer. ¿Por qué, hermanos? Porque una mujer que es prostituta, ¿qué es lo que está vendiendo? Su cuerpo. O sea, se está vendiendo a ella misma.
Les dije esta palabra el otro día, no sé si se acordarán. ¿Se acuerdan de lo que es cosificar? No. Cosificar es cuando a un ser humano le damos la característica de cosa. Por ejemplo, un hombre que llega a su casa y golpea a su mujer y la maltrata y la humilla y le dice, sírveme y tú me vas a hacer lo que yo quiera, le está tratando como una cosa. Ajá. Una cosa. Esta es una cosa, ¿no? ¿Y qué hago yo con una cosa? La uso, ¿no? La agarro, me sirvo agua, la puedo aventar, la puedo dejar en cualquier lugar. Es una cosa. No es una persona, no trato como persona, no digo, gracias por el agua que me das y te voy a respetar. Cuando una mujer es una prostituta, ella se cosifica a sí misma, es decir, ella se convierte en una cosa. Y el consumidor literalmente consume a la mujer en todos los sentidos. Porque, hermanos, las abusan, las maltratan, las contagian de enfermedades, las denigran. En algunos casos inclusive las violan. Y ustedes podrían decirme, o sea, ¿cómo no? ¿No es una prostituta? Bueno, también existen violaciones a prostitutas. Si la mujer no está de acuerdo, es una violación. Ahora, de hecho no sabemos cómo empezó Rahab en este oficio. Pero ustedes saben, hermanos, que en muchos lados, y puedo hablar de mi país, de México, muchas mujeres entran en la prostitución porque son violadas de niñas. Algo que es algo muy serio y algo que es algo que pasa muy a menudo. Es que a veces en una casa donde está papá, mamá, la nena, y vive el tío y viven otros tíos, muchas veces esas personas que parecen tan cercanas y tan buenas, llegan a ser los mismos violadores de esos chiquitos. Y por eso también, hermanos, cuando tenemos niños pequeños debemos de tener cuidado, ¿eh? Estamos en un país donde es muy común que vivamos 2 o 3 familias juntas, ¿no? Es muy común que vivan otras personas, pero mucha atención, hermanos. Y sobre todo si uno de nuestros niños nos llega a decir, papá, es que mi tío o mi tía hizo esto, no se enojen contra el niño. Esta es una de las peores cosas que yo he visto, ¿no? Que en lugar de creerle al niño se enojan, lo maltratan, le dicen, ¿cómo crees? ¿Tienes pensamientos sucios? ¿Cómo va a tener el niño pensamientos sucios cuando debemos escuchar lo que el niño está diciendo? No sabemos, hermanos, cuál haya sido el origen de Rahab. No solo eso, quiero decirles también que en la antigüedad existían prostitutas religiosas. Tal vez ustedes no lo saben, pero Astarte o Afrodita era una diosa que era la diosa pues, ¿cómo puedo decirle? La diosa de la fertilidad. Y para adorar a esta diosa, por supuesto una diosa, estoy hablando de un demonio, ¿no? Estoy hablando de algo que la gente adora, pero que no es algo real. Hacen una imagen de ella, y era una imagen, de hecho no puse una imagen porque era una imagen de una mujer desnuda, era lo que era. Y esta mujer, para adorarla, había sacerdotisas que eran prostitutas, y que la forma de adorarla era precisamente recibiendo hombres en este templo que estaba dedicado a esta mujer, donde había cuartos, precisamente para tener lo que ellos llamarían una prostitución sagrada. Ahora, esto suena totalmente raro, horrible, ¿no? O sea, nosotros decimos qué tiene que ver, pero les estoy diciendo algo, hermanos. Las enseñanzas falsas llevan a la gente a hacer cosas que no están bien. Yo ya les he dicho de que hay iglesias donde, por ejemplo, la gente vomita y le llaman eso el vómito santo. Hay iglesias donde la gente de repente empieza a gritar como animal. No hay ningún pasaje en la Biblia donde diga que tengamos que hacer eso. Inclusive, cuando la gente se pone a reír, ¿no?
Hay iglesias donde la gente se pone a reír como desenfrenada. No hay ningún pasaje de la Biblia donde diga que el Espíritu Santo, hermanos, nos va a hacer reírnos, hacer que nos riamos así. Pero la gente lo manipula y dice, es que es el Espíritu actuando en esa persona. Hay lugares donde la gente se empieza a convulsionar y se tira al suelo y todo el mundo empieza también a moverse. No hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento donde veamos que los creyentes que tenían el Espíritu Santo se convulsionaban. Pero la gente malinterpreta pasajes o la gente inventa cosas y a veces enseña doctrinas de hombres como si fueran de Dios. He aquí el problema, hermanos, cuando nosotros creemos cosas que están fuera de la Biblia. ¿Por qué tanto énfasis en leer la Biblia? ¿Por qué tanto énfasis en conocer la Biblia? Porque esta es la palabra de Dios, hermanos. Y si no está aquí, no tengo por qué creerlo. No tengo por qué practicarlo. Y es más, se los vuelvo a decir, si yo, hermanos, como pastor de esta iglesia, les digo algo que no está en la Biblia y los invito a hacer cosas que están en contra de la Biblia, repréndanme, vengan conmigo, díganme, no, hermano, usted nos está diciendo eso no es verdad, eso usted lo está inventando. Porque debemos seguir a Dios, debemos seguir la palabra de Dios. Así que esta mujer, hermanos, no sabemos cómo es que haya iniciado esta situación de prostitución. Pero lo que sí puedo decir es que una prostituta, hermanos, su trabajo consiste en la gratificación de la carne. Ahora, podemos darnos golpes de pecho, ¿no? Y decir, pues yo nunca he buscado una prostituta, nunca me he dedicado a la prostitución, yo estoy muy bien. Pero mi pregunta es, hermano, ¿pero vives tú para agradar a Dios, al Espíritu, o para agradar tu carne? ¿Ha escuchado esta frase? Yo le he escuchado a mucha gente que dice, a darle al cuerpo lo que pida. ¿Sí la han escuchado? A darle al cuerpo lo que pida. Bueno, tal vez no estás en prostitución, pero si tu pensamiento es darle al cuerpo lo que pida, estás viviendo para la carne. ¿Entiendes lo que digo? Si estás pensando nada más en la satisfacción de tu carne, estás viviendo para la carne. Y entonces estamos igual que Rahab. Sí, podemos hacer las comparaciones y las dimensiones diferentes y todo, pero ese es el vivir para la carne. Y hermanos, la pregunta es, ¿sigues en este año, ya estamos en el 2026, luchando contra una concupiscencia? Es decir, hay un pecado en tu vida que no has podido controlar. ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? ¿Sigues usando malas palabras? ¿O sigues mintiendo? ¿O sigues haciendo cosas? ¿O de repente estás viendo ahí pornografía en tu teléfono? Todo esto es algo que sencillamente agrada a la carne. Y hermanos, es necesario que en este año le pidamos a Dios que Dios nos transforme y que no continuemos viviendo para agradar a la carne. Hay un pecado favorito que no has podido vencer. Hoy es un buen día, hermanos, para pedirle a Dios que Dios nos dé la fuerza para salir adelante. Ahora, la condición de Rahab era ramera, pero también era cananea. ¿Qué significa esto? Era del pueblo de Canaán. Y el pueblo de Canaán, ya mencioné, tenían creencias absurdas, creencias completamente antibíblicas, adoraciones distintas, diferentes tipos de dioses. Y es interesante porque esta mujer no tenía acceso a la palabra de Dios. Esto va a ser algo muy importante cuando veamos su fe, porque, ¿cómo creyó? Ella no tenía acceso a la palabra de Dios. Ahora tú y yo tenemos acceso a la palabra de Dios. No sé cuántas Biblias tengan, hermanos. ¿Quién tiene más de una Biblia? ¿Quién tiene 2? 3 Biblias. ¿Quién tiene 3?
4 Biblias, levante la mano, ¿no? 3, 4, 5 Biblias, Irma, 6, y a lo mejor si sigo más, ¿no? Llegamos hasta 10. Esta mujer, hermanos, no tenía la palabra de Dios. Sí podemos decir que era una pecadora, sí, hermanos, pero tampoco sabía algo mejor. ¿Entienden lo que estoy diciendo? No había llegado nadie a darle un mensaje y decir, oye, le estás viviendo una vida mal. Nadie le había dicho, oye, ¿por qué estás haciendo esto que tú haces? ¿No sabes que es algo que desagrada al Dios verdadero? Ella pensaba que estaba agradando probablemente a un Dios falso. No lo sé. Es muy probable, hermanos, que toda su vida ella la haya luchado, la haya enfrentado, todos los problemas sola. No menciona nada el pasaje acerca de tener un esposo, y por lo que se dedicaba es muy probable que no tuviera un esposo. Habla de su familia, pero me hace pensar que era una mujer que luchaba por salir adelante, y puedo imaginarla sola, enfrentando enfermedades, enfrentando probablemente el desprecio de algunas personas, abusada por la gente. Y hay un texto muy bonito, hermanos, en Romanos 5:20, que dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. No hay un solo corazón, hermanos, que Dios no pueda transformar. No hay un pecado en nuestra vida que Dios no pueda limpiar y lavar. Las cosas más horribles que hayamos hecho, Dios las puede perdonar y darnos otra oportunidad. Ni nuestro pasado, ni nuestro presente pueden limitar el poder de Dios, hermanos. Ni lo que hayamos hecho, ni lo que estemos viviendo en este momento. Y si hay algo en tu vida, hermanos, en tu pasado que te avergüenza, si hay algo en tu vida que tú has hecho que dices, esto me da mucha vergüenza por haberlo hecho, recuerda que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es tan grande, hermanos, que Él nos puede perdonar si de verdad nos arrepentimos de cualquier cosa que nosotros hagamos. Pero una tercera idea, hermanos, no solamente era ramera, era de cananea, pero vivía en el muro. Ahora, el muro, hermanos, en verdad, este es un gráfico de cómo se cree que estaba la ciudad de Canaán. Ahora, quiero decirles, perdón, de Jericó en Canaán. Quiero decirles que Jericó históricamente es la primera ciudad en la historia que es mencionada que haya tenido una muralla. Ajá. Pero no solamente tenía una muralla. ¿Sí pueden ver ustedes que eran 2 murallas? Esas murallas, quiero decirles que de alto tendrían 9 metros de alto, y de ancho una muralla tenía 5 metros y la otra tenía 4, o sea, en total eran 9 metros también, ¿no? Ahora, a lo que me refiero es a la muralla en sí, no a las casas, sino a la muralla, el muro. Un muro tenía 4 metros de ancho, el otro muro tenía 5 metros de ancho, y tenía, hermanos, 9 metros de alto. ¿Sería fácil entrar a una ciudad así? No, no. Y por eso tenía ese muro. Ahora pueden ver ustedes en la imagen que la muralla estaba alrededor de toda la ciudad. Es decir, no había una parte donde no hubiera muralla. Y pueden ver ustedes las casas que están al lado de la muralla, y probablemente en la misma muralla, en algunas partes de la muralla, había casas. Es lo que se cree, que probablemente Rahab vivía en la misma muralla en sí. Bueno, sí, un espacio de 4 metros, sí podemos vivir, ¿no, hermanos?
Un espacio de 5 metros, claro que podemos vivir. Ahora, probablemente, hermanos, vivía ahí Rahab estratégicamente por su negocio al que se dedicaba, ¿no? Porque los viajeros cuando llegaban, como en el caso de estos espías, dice la Biblia, ahora no malinterpretemos tampoco, ¿verdad? No llegaron estos espías del pueblo de Israel a solicitar los servicios de Rahab, ¿no? Sino llegaron ahí para esconderse. Eso fue lo que sucedió. Pero era muy obvio que cualquier persona que viniera iba a llegar por la puerta y a lo primero que iba a poder encontrarse era a Rahab. Ahora, podemos imaginar también que vivir en una muralla nos da una sensación de seguridad, ¿no? Si yo viviera en una muralla, yo diría, es el lugar más seguro donde puedo estar. Pero no, hermanos. Porque si la ciudad era atacada, ¿qué era lo primero que iban a querer tirar? Pues la muralla, ¿no? Si venía un ataque, era lo primero que irían a tirar. Y Dios, hermanos, de hecho, en Josué 6:26, Josué profetiza que la ciudad va a ser tirada y que nunca más va a ser construida. No sería jamás reedificada. Así que, antes de que lleguen los espías, hermanos, también la vida de Rahab está condenada a muerte. ¿Se acuerdan ustedes cómo se cayeron esos muros? No lo han leído. La tarea va a ser que lean el capítulo 6, hermanos, de Josué. ¿Qué fue lo que pasó, Irma? ¿Sí lo escucharon, hermanos? Por 6 días el pueblo iba a marchar alrededor. Y yo creo que los de Jericó decían, estos locos, ¿qué están haciendo, no? Llevaban el arca del testimonio. Los sacerdotes y el pueblo. Por 6 días marcharon. Y el séptimo día Dios les dijo, cuando ustedes den la última vuelta, van a gritar, van a tocar trompetas. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Los muros se cayeron. Creo que ya no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la semana entrante. Pero los muros se cayeron, hermanos. Y tengo evidencia arqueológica, y eso lo vamos a ver la semana que viene, de que esos muros, hermanos, se cayeron. Y les voy a decir un detalle. Y se cayeron hacia afuera. Es decir, si se los hubieran tirado el pueblo de Israel, los muros hubieran caído hacia adentro. Si hubieran lanzado con una catapulta una roca, la roca hubiera pegado y al golpear las piedras y los adobes se caerían hacia adentro, ¿no? ¿Sí me explico? Porque por fuera hubieran atacado. Pero la evidencia arqueológica nos dice que los muros se cayeron, pero se cayeron hacia afuera. Ahora, ¿ustedes creen que los mismos de Jericó iban a tirar los muros? No. Fue el poder de Dios. Rahab estaba condenada a muerte al vivir en ese lugar. Una mujer con mala reputación, una mujer sin conocimiento de Dios, condenada a muerte. ¿Qué podemos esperar de algo así? Si nosotros hubiéramos leído solamente una parte, diríamos, no, pues pobre mujer, no tenía ninguna esperanza, no tenía ninguna salida. Sin embargo, hermanos, vamos a ver, y tal vez una parte de esta segunda parte, la confesión de Rahab.
¿Qué dice Rahab, hermanos, en Josué capítulo 2, versículo 9? ¿Lo tienen ahí en sus Biblias? Dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra. A ver, ¿cómo? Ella no era del pueblo judío, hermanos. Ella era cananita. Ella no conocía la Biblia. Ella no tuvo a el profeta Samuel en su vida, en su historia, a Moisés. Ella no conoció personalmente a ninguno de estos patriarcas, ni tuvo de primera mano una historia con ellos. No eran sus antepasados. Nada. Y sin embargo, hermanos, sí pueden ver la fe de esta mujer ahí, que dice en este versículo, sé que Jehová, yo sé. No está diciendo me parece, no está diciendo tal vez, no está diciendo pues tenemos nada más miedo nosotros, pero no sabemos qué va a pasar. Está diciendo, ya saben que yo sé que lo que ustedes vienen y lo que va a suceder, va a suceder. No hay duda alguna. El versículo 11, hermanos, también es muy poderoso, porque dice, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Y vean lo que dice, porque Jehová vuestro Dios es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, ella nuevamente, ¿por qué estaba viviendo una vida como la vivía? Porque no conocía a Dios, porque nadie le había hablado de Dios, porque no tenía las escrituras. Pero ella había escuchado y ella estaba segura de que había un Dios, que era el Dios todopoderoso en el cielo y en la tierra, y que lo que Dios había dicho, eso iba a suceder. Ahora, creyó, hermanos, fíjense, este es el tipo de fe que necesitamos. Creyó lo que era increíble, porque nuevamente vamos a analizar la situación. Ella vive en una muralla, ella vive en un lugar que seguramente en otras ocasiones lo trataron de sitiar, lo trataron de tomar y no podían. O sea, imagínate, Werner, quererte subir 9 metros y cuando estás subiéndote, desde arriba te dan un flechazo. O sea, ¿cómo ibas a poder llegar ahí? ¿Entienden lo que digo? Podíamos pensar, ella estaba ahí resguardada. ¿Quién iba a tirar la muralla? Cuando el sentido común decía que Jericó era inconquistable y Jericó se jactaba de que nadie la podía traspasar, esta mujer dijo, no, si hay alguien que lo puede hacer, y ese alguien es Jehová. Me llama mucho la atención, hermanos, porque cuando ella dice sé, ella dice sé que Jehová. ¿Sí lo vieron? Sé que Jehová. O sea, ella dice, yo sé cuál es su Dios de ustedes. Y yo sé que ese es el Dios todopoderoso. Una mujer, hermanos, que podríamos decir no tenía ningún conocimiento. Cuando el sentido común nos dice que no hay esperanza, hermanos. Quiero que piensen en eso, que a lo mejor llegamos a momentos donde pensamos no hay esperanza, no hay salida. Podemos confiar, hermanos, que Dios tiene una salida para nosotros. Lo que quiero decirte es que si estás del lado de Dios, estás siempre en el lado ganador. Aunque lo que parezca no sea que vas a ganar, aunque parezca que no tienes la fuerza, los medios, si estás del lado de Dios, estás en el lado ganador. Y déjenme nada más ver un puntito más, hermanos, aquí mismo. Rahab supo interpretar por fe lo que estaba sucediendo. Es decir, eso que está viviendo en ese momento, ella dice, sabemos que esto está sucediendo por el poder de Dios. Ahora, ¿tienes esa fe, hermano?
que puedes entender que lo que te está pasando es por la mano de Dios, por el poder de Dios. ¿Puedes ver a Dios hablándote a tu vida? El año pasado, hermanos, tuvimos muchas bendiciones. 3 personas se bautizaron. Tuvimos, desde que comenzamos el trabajo, 22 personas han orado a Dios, invitando a Dios a su vida. ¿Qué más? Casi cada semana yo he tenido oportunidad de predicarle a alguien de Cristo, de hablarle a alguien de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Dios está abriendo puertas, hermanos. Necesitamos seguir compartiendo, necesitamos seguir llevando la palabra a la gente. Hay mucha necesidad, hay mucho dolor entre la gente y nosotros estamos para llevar la palabra de Dios. ¿Podemos ver a Dios obrando en nuestra vida? Este año pasado tal vez Dios te libró de alguna enfermedad, tal vez Dios te ayudó en algún problema que tuviste. ¿Puedes ver la mano de Dios en tu vida actuando? ¿Podemos ver a Dios instruyéndonos a cada momento y guiándonos? Y eso es lo que hizo Rahab. Rahab entendió que lo que estaba pasando era por el poder de Dios. Y nosotros necesitamos también entenderlo. Porque a veces tienes un problema, porque a veces tienes cierta situación, porque Dios está obrando en tu vida. Dios está actuando ahí. Voy a dejar hasta aquí el día de hoy, hermanos. Pero piensa, tu fe todavía puede crecer mucho más si confías en el poder de Dios. Si sales adelante de los pecados, de las situaciones que estés viviendo en tu vida y aprendes a confiar plenamente en Dios.